Del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones de salud y trabajo de Juan, a la Virgen por Ana, Valeria, Zunilda y Laura, por la pronta beatificación del negro Manuel, por la salud de Ángela, Margarita y Débora Noelia, por el eterno descanso de Santiago Sediari, Carmen, José San Martín y señora, Hilda, esposo y hermano, Martín y señora, José Dicundo, Pedro, Juan y señora, Filemón Cacheiro y señora, Paco Fernández y Dora, Roberto, Cata, Alcira, Teresita, Maximiliano, Rinaldo, Ubertali, Tito y señora, Ogidio, Patricia, Pacheco, Elvira, Héctor, Albedro, Gustavo, Fernando, Eva, Raúl Silva, Leticia, Aurora, Coro de Maggi, Rodolfo, Liliana, Teresa, Roberto, Salvia, Isabel, Pedro, Carlos y Graciela Mañone, Carrizo, Lucía, Germán Serrano, Andrés, Carlitos, Alicia Datono, Roberto, Emilio Massad, Juan Tonietti, Salvador Sautillo, Rosalía Báez, María Rosa, Iván, Luisa, Rosita, José Tonietti, Gustavo Armando, Valeria, Daniel, Rosa, Norma, Eduardo y Raúl Cerquiara, Sebastián Failoni, César Fernández, Juan José, Carlos Rubén Surró, Carlos Grasati, Luz María Varela, en el 5º aniversario. Celebramos esta Eucaristía en honor de San Antonio Abad. Abramos nuestro corazón al Señor al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que otorgaste al abad San Antonio la gracia de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que renunciando a nosotros mismos, te amemos siempre y sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl: voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó hacer una expedición y te dijo: ve y consagra al exterminio a esos pecadores.
los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agat, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas, y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: escucha, pueblo mío, yo te hablo. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, Yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Aleluya, 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 Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos?
Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas, en cierto modo, nos hablan del discernimiento, de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la voluntad de Dios, de la búsqueda de la presencia de Dios, que en el Evangelio que leímos es equiparado al esposo. Yahvé es el esposo de Israel, Jesús es el esposo de la Iglesia y por extensión de la humanidad. Saúl es rechazado por no obedecer y de un modo bastante sutil, y cuando uno lee todo el contexto parece como un castigo demasiado exagerado. Por ejemplo, si lo comparamos con David, que en cierto modo hizo peores macanas o más macanas, pero después se arrepintió, cambió la vida y Dios no solo que lo perdonó, sino que lo bendijo. En cambio, en el caso de Saúl parece como muy drástico el final. Dios le había dicho que era la práctica corriente, mejor dicho, en esa época, entonces era esa la conciencia religiosa del tiempo, que al vencer al enemigo había que condenar todo al anatema, es decir, destruir todo y matar a todos. Esa era la práctica. El sentido de eso era no contaminarse con las prácticas, cultura y religión de otros pueblos, es decir, mantener la alianza con Yahvé. Por eso digo, bueno, era la conciencia de lo que se pensaba Dios quería entonces. No podemos atribuirle a Dios esa intención, por supuesto. Pero la gente de Saúl se queda con algunas cosas. Y después Saúl da un argumento, dice, bueno, era para sacrificarlo a Dios, pero no era eso lo que le había pedido Yahvé a través del profeta, a través de Samuel, sino más bien eliminar todo, sobre todo las cosas que podían generar apego y que podían tener entonces una connotación idolátrica. A eso hace referencia el texto. La intención de condenar al anatema todas las cosas y también las personas en cierto modo, porque muchas veces también la tentación era el casamiento con mujeres paganas que después traían otros dioses, ¿no es cierto?, como pasó con Salomón a el pueblo de la primera alianza. Entonces la idea era desvincularse por completo de esas tentaciones o de esas realidades que podían convertirse después en idolátricas y apartar a el pueblo de la primera alianza de la fidelidad a Yahvé, de la verdadera sabiduría. Y la gente de Saúl no hace eso. Entonces Dios, a través de Samuel, le dice que Saúl no va a gobernar más sobre Israel. Y ahí hay algo muy interesante si lo vinculamos, por ejemplo, con lo que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales, cuando habla de 3 clases de personas, en la actitud que toman con respecto a algo adquirido. Uno dice que va a seguir con lo que tiene y en realidad no toma una decisión hasta el final de la vida, es decir, de momento hace una opción idolátrica, no se desprende de aquello que ha recibido, aunque después al final de la vida hace lo que es correcto. Una segunda persona quiere hacer lo que Dios le pide, pero sin desprenderse de aquello que ha recibido. Quiere negociar, ¿no? Yo creo que San Ignacio nos busca como hacer poner
atención o foco en ese tipo de actitud, es decir, en ese tipo de actitud negociadora que es justamente la que asume Saúl. Saúl quiere dar culto a Dios, a Yahvé, pero no quiere desprenderse de aquello que ha encontrado ahí, que le vino de arriba después como botín de guerra. Y el tercer tipo de persona es aquella que está dispuesta ya a desprenderse de entrada, ¿no es cierto?, de todo con tal de hacer lo que Dios le pide. Y yo creo que ahí es donde se focaliza nuestro discernimiento, porque todas las cosas nos son dadas por Dios para servirlo en cuanto nos ayuden, justamente, como dice San Ignacio en el inicio de los ejercicios, alabar, servir y reverenciar a Dios, y así salvar el alma, es decir, plenificar la vida, dar sentido pleno y autotrascendente a la vida. Sin embargo, en la práctica muchas veces nosotros nos quedamos en los medios, hacemos de los medios fines, no hacemos que las cosas, personas y acontecimientos nos remitan a Dios o nos trasunten la presencia de Dios, nos transparenten la presencia de Dios en el mundo. Nos salimos del esquema sacramental en el sentido amplio. Las cosas, personas y acontecimientos tienen que ser mediaciones para el encuentro con Dios. Ese es el plan de Dios. Y nosotros muchas veces nos atascamos en las mediaciones e idolatramos esas mediaciones. Por eso lo más sano siempre es inicialmente desprenderse, hacer como un silencio. Y acá es un buen ejemplo la figura de San Antonio Abad que estamos celebrando. Justamente él, siendo de buena posición, cuando mueren sus padres, se queda con su hermana, vende todo lo que tiene, lo da a los pobres, se va al desierto. La práctica de los primeros eremitas, es el gran fundador del monacato, mejor dicho, de la vida eremítica, ¿no es cierto?, en el desierto, San Antonio en Egipto, en el siglo III de la era cristiana. Es el gran ejemplo de aquel que se desprende de todo justamente para buscar en primer lugar a Dios. Nosotros podemos apegarnos a muchas cosas. Lo más grotesco es el dinero, pero hay cosas mucho más sutiles. Y en el Evangelio, por ejemplo, se nos da algún ejemplo de apego sutil, que es el de los fariseos. Cuando le dicen los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, ¿por qué los discípulos tuyos, le dicen a Jesús, no ayunan? A veces nos podemos apegar también a ciertos méritos o prácticas religiosas que nos dan una cierta garantía o una cierta seguridad. Hoy hay como una gran desconfianza hacia la religión instituida, ¿no? Se habla mucho, sí, de espiritualidad, a veces de muchas maneras y confusas, pero la espiritualidad es algo que suena bien. En cambio, cuando se habla de religión, a veces parece que la gente pone como ciertos reparos, porque se identifica muchas veces con prácticas, yo diría como tradicionales, folclóricas, ¿no es cierto?, que han perdido como su arraigo en la vida teologal, en la vida del espíritu. Y acá es muy interesante la respuesta de Jesús. ¿Cómo van a ayunar si están con el esposo? Jesús es el esposo de nuevo de Israel, encarna la figura de Yahvé, es el esposo de la iglesia, aquel con quien cada uno de nosotros en lo más profundo de su ser tiene que vincularse en primer lugar. ¿Cómo vamos a ayunar si está el Señor? Es decir, si estamos de fiesta. Con lo que Jesús recentra toda la práctica cultural y religiosa. En realidad, de lo que se trata es de vivir en fiesta la presencia de Yahvé en nuestra vida, la presencia del Dios con nosotros, del Emmanuel, de la palabra hecha carne, de Jesús. Ese es lo que le da sentido y luz a todo lo demás. Justamente cuando perdemos eso es que tenemos que empezar con otro tipo de prácticas que nos ayuden a recentrarnos. La práctica penitencial, por ejemplo, de la Cuaresma, es la que nos recentra para llegar con un corazón libre a la Pascua, con libertad afectiva y efectiva. Porque justamente el apego, lo que San Ignacio llama la cosa adquirida, el afecto desordenado, es justamente una cuestión afectiva. Nosotros desplazamos aquello que tendríamos que vincular
propia y originalmente a Dios hacia otras realidades creadas. Personas, cosas, acontecimientos, recuerdos, prácticas muchas veces también religiosas, etc. Es decir, ponemos aquello que deberíamos poner únicamente en Dios, es decir, ese gozo agradecido por el don de lo alto y por el amor que Él nos tiene, en otro tipo de realidades que entonces nos van como alejando de ese centro y nos van haciendo perder ese gozo y esa paz interior. Por lo tanto, Jesús vuelve como a recentrar a los discípulos y en cierto modo nos viene a decir que el discernimiento tiene algo de sentido común. Nadie corta un vestido nuevo para remendar uno viejo, o nadie pone vino nuevo en un recipiente viejo. Hoy tal vez nos ayudaría más a decir, nadie invierte en nueva tecnología si no tiene un contexto adecuado para que eso realmente sea útil y fructifique y dé los resultados que se esperan. Es decir, el sentido común también nos ayuda al discernimiento. Muchas veces hacemos como complejas cosas que son más simples. Yo diría el sentido común teologal, el sentido común creyente, que va como directo a aquellas cosas que el Señor nos va pidiendo hacer y vivir de un modo simple, sin complejizar y sin complicar. Volviendo a las imágenes de San Ignacio, dice que nuestra actitud de discernimiento tiene que ser como el fiel de la balanza, es decir, no estar inclinados más hacia una cosa que a otra, sino más bien aquello que verdaderamente es para mayor gloria de Dios, aquello que verdaderamente nos conduce para el fin que hemos sido creados, que según Él es alabar, servir, reverenciar a Dios y así salvar el alma. Es decir, fíjense que es un lenguaje netamente litúrgico. Alabar, servir, reverenciar, es un lenguaje netamente litúrgico. Es decir, que nuestra vida sea un culto agradable a Dios, que seamos adoradores en espíritu y en verdad del Señor. En esa libertad interior es que nuestra vida se llena del Espíritu. Nos sentimos hijos amados del Padre y en comunión profunda con Jesús, que es lo que expresa la metáfora de la esponsalidad o la figura del esposo. Ya los primeros autores cristianos, como por ejemplo Orígenes, hablaban de esa metáfora, ¿no es cierto?, del alma eclesiástica o del alma de cada persona creyente, de cada cristiano, con la Iglesia, esposa de Cristo. Es decir, la idea del esposo tiene que ver entonces con hoy diríamos, una plena identificación con los sentimientos, actitudes y criterios de Jesús. Es eso lo que le pedimos hoy a nuestra Madre la Virgen, en su casa, en este santuario, y también a San Antonio Abad, el que fue maestro del discernimiento en los albores del cristianismo, que nos enseñe también a nosotros o nos ayude a descubrir esta libertad interior, fuente de gozo y de vida. Que así sea. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio,
nuestra oración. Bendito sea, Señor, y Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del corazón. trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora Recíbelo, presentamos a nosotros. Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por nuestra salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar, en la conmemoración del abad San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio Abad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pon tu mano en la mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que calma el mar.
Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor, que calma el mar. Pon tu pie en la huella del Señor de Galilea. Pon tu pie en la huella del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Pon tu pie en la huella del Señor que calma el mar. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, superar las insidias del enemigo, como le otorgaste al abad San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a hacer la aspersión con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los recordatorios que quisiéramos que se conviertan en sacramentales de la presencia cotidiana de Dios en nuestra vida. Las imágenes de Jesús, de la Virgen, de los santos, estampas, medallas, rosarios, las llaves de nuestro hogar, nuestra vida en familia, las llaves del vehículo cuando estamos de camino. Ahora voy a pasar con el agua. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Es la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros
a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.